So I thought we would begin our studies by drawing the line of the 144,000. Entonces a mí me pareció una buena idea comenzar nuestros estudios hablando de la línea de los 144.000 y ver los fractales de nuestras líneas. Those are the lines that really are our template, Estas líneas que vamos a hablar son las que son un modelo and everything else that we're going to be studying together y el resto de las cosas que estaremos estudiando juntos really gets placed over those lines. básicamente van a quedar encima de estas So we're líneas. going to go through some histories. Así que vamos a pasar primero por un poco de We'll talk historia. about the King of the South. Hablaremos también un poco acerca del rey Talk del about sur. the papacy. Hablaremos del papado. We want to understand more the time we're living in. Queremos entender más el tiempo en el que But vivimos, as we study line upon line, pero al estudiar línea sobre línea, I first want to remind us of that framework. yo primeramente quisiera recordarnos cuál es esa estructura So if we were to de do lo que that, estudiaremos. Así que lo que haremos, we would take the line of the 144,000, tomaremos la línea de los 144.000 and I'm not going to go into proving these points. y no voy a pasar tiempo para probar cada uno de los puntos, I'll take what we already know, pero sí vamos a trabajar encima de I lo que just ya want us to sabemos. think of the implications. Lo que sí quiero es que piensen en las implicaciones de esto. So we have 1989 Así que tendríamos as the time 1989 of the end. como el tiempo del fin. Then we mark 9/11, Luego marcaríamos el 11 de septiembre o el 9/11. then for the line of the 144,000, Luego, siendo la línea de los we talk 144.000, about the Sunday law, hablaríamos de la ley dominical, close of probation, aquí estaría el cierre de la gracia, Daniel 12:1, o Daniel 12:1, and second advent. y la segunda venida. So this becomes our main template. Así que esto termina convirtiéndose en nuestra modelo We get 1989 principal. Comenzaríamos en 1989, from como ven, Daniel 11 verse 40. teniendo Daniel 11, verso 40. This is what begins to be opened up at this time. Es esto lo que se comenzó a abrir al entendimiento But we en ese understand momento. with Daniel 11 verse 40, Y lo que entendimos en aquel tiempo acerca de Daniel we're talking 11:40, about part B. nos referimos más que todo a la parte B. This is the omega of modern Israel, Este es el omega del Israel moderno. and it has a first template, Y hay una estructura inicial the alpha of modern Israel. que es el alfa del Israel moderno. So we would take that back to the history of the Millerites. Así que lo que vamos es a volver para ir hasta la historia inicial de los I just want mileritas. us to place the Millerites in this story. Así que me gustaría también colocar la línea de los mileritas en esta historia. It's not 1989, Ya no sería it's 1989, 1798. sino que sería 1798. So Ellen White talks about 1798, Así que la hermana White, ella habla acerca de the 1798 Great Controversy, en el conflicto de los siglos. 356.2. Seite 356, Paragraph 2 im Englischen. Just to paraphrase, Y solamente parafraseando el párrafo del it says conflicto de in los siglos, 1798, Sie sagt, ella dice que en the book of 1798 Daniel was unsealed, wurde das Buch Daniels el libro de Daniel fue abierto knowledge of prophecy was to increase, y que el conocimiento en la profecía se incrementó Prophezeiungen sollten zunehmen. and they would begin to proclaim the message of the judgment. y que de esa forma comenzó la proclamación del mensaje del juicio. Anfangen zu verkündigen. So that unsealing happens in 1798. Entonces, esta abertura del sello comenzó en Just like in 1798 1999, Und genau wie y llega también hasta what is unsealed is 1989. the book of Daniel. was En 1989 lo que se abrió fue el libro de Daniel. We understand that in our history we combine the messages. Wir verstehen, dass Nosotros sabemos que en nuestro tiempo, en nuestro mensaje, nosotros combinamos los mensajes, After 1798, por lo que después de you 1798 have August 11, 1840, hat man tenemos el 11 de agosto de 1840 and you have April 19, y también tenemos el 19 de abril 1844. 1800 de 1844. Combine these two dates, Estas dos fechas nosotros las combinamos, the empowerment of the first angel and the arrival of the second. die que Besetzung sería des ersten und die el- Ankunft des zweiten el Engels. fortalecimiento del primer ángel y la llegada del segundo.
I just want to read us a quote Así que quisiera que leyésemos una cita from Great Controversy 398.3. Vom Del conflicto de los 398, Paragraph 3. She says, Sie sagt, Ella dice after April 19, que nach dem después del 19. 19 de abril, the Millerites marked the tarrying time, los mileritas marcarían el comienzo del tiempo de tardanza de ellos. while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Y Während der mientras Bräutigam tardaba el sich esposo, verzögerte, schliefen todos alle oder schlummerten se- und schlafen. So this is going back to the parable of the 10 virgins. se durmieron. Also hier werden Y así que esto nos lleva de vuelta a la parábola de las 10 vírgenes. So she marks the tarrying time, Entonces ella marca un tiempo de tardanza Zeit des Verzugs. and then she says, at midnight a cry was made. y luego ella dice que en medianoche un clamor se alzó. The bridegroom cometh. He aquí viene el esposo. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. Entonces todas las vírgenes se pararon y aparejaron sus lámparas. Conflicto de los siglos She's 395.4. quoting Matthew 25. En esta cita ya está citando también Mateo In the 25. summer of 1844, En el verano de 1844, midway between the time when it was first thought that 2,300 days would end, Genau in der Mitte zwischen den a Zeiten, mediados die del gedacht haben, tiempo en dass que die se había Zeit esperado des la venida del 300 Señor al als erstes principio, enden würde, and the autumn of the same year, und zwischen y dem entre el otoño de aquel Herbst mismo dieses año, selben Jahres, where those prophecies extended to, donde esas diese hacia donde esas profecías se weiter extendían, ausdehnten, also hinreichten, the message was proclaimed, el mensaje fue predicado. the bridegroom cometh. siehe, der Bräutigam kommt. Aquí viene el So she esposo. says from the time when they first thought Christ would come back, Entonces ella dice que desde el tiempo cuando al Von der principio Zeit, habían wo sie esperado la gedacht venida haben, del dass Christus Señor, als erstes gedacht haben, dass Christus zurückkommt, April 19 where they marked the tarrying, sería el 19 de abril, donde marcamos la tardanza, and October 22, y el 22 und de octubre, Oktober 22. midway between these two dates, a medio camino Zwischen entre diesen estas dos zwei, in der fechas, Mitte dieser zwei Daten, there was a cry. da Hubo un war clamor. ein Ruf. And she says that this is midway or midnight. Und y sie ella sagt, dice que dies eso hier es, ist, en español dice a mediados, pero en inglés significa medio camino, a mitad. And this midway point Y este punto en el medio, o la is mitad, July 21. sería el 21 de julio, medianoche, Exactly midway between April 19 and October que es 22. exactamente la mitad entre el 19 de abril y el 22 de octubre. Entschuldigung, für den 19. April und 22. Oktober. So if we talk about midnight as a symbol, Wenn wir Entonces, jetzt si hablásemos de als medianoche Symbol como símbolo, betrachten würden, it's a symbol connected with the Sunday law. es un ist es símbolo ein que va Symbol, conectado das con la ley mit dem dominical, Sonntagsgesetz in Verbindung steht. Because July 21 porque el Denn am 21 de 21. julio Juli is when this cry began, ist es wo cuando dieser comienza el Ruf clamor, beginnt. and Sunday law y en la ley dominical Sonntagsgesetz is when the loud cry begins. es cuando wenn comienza der el fuerte pregón, el clamor. I want to just paraphrase a quote. Ich Quiero möchte hier parafrasear ein otra Zitat, cita. in meinen Worten Esta leída es del conflicto de los siglos das 395.5. ist ein 395.5. der Autor ist ein Pionier, nämlich Joseph Bates. Written in 1847. Ella ahora va a leer una cita de Joseph Bates. Seite 72, Paragraph 1 ist Englisch. First of all, he quotes the parable of the 10 virgins. En primer lugar, Als él erstes cita la zitiert parábola de er las das 10 Gleichnis der vírgenes. 10 Jungfrauen. He says the tarrying time was a 6-month period. Y Dann él sagt er, dice die de Zeit des que Verzugs war eine Zeitperiode la von tardanza 6 fue de 6 Monaten. meses. That 6 months is April 19 to October 22. El periodo de tardanza de 6 meses es del 19 de abril al 22 de octubre. And he says the midnight of this dark time was about July 20. Y él dice que la medianoche de este periodo es alrededor del 20 de julio. He's off by one day. Él está equivocado por un día. He says Samuel Snow gave the midnight cry in Boston at this time. Y él dice, Samuel Snow dio el clamor de medianoche en Boston aquel día. Also in der Kirche von Boston gegeben hat zu der Zeit. So at Boston, Also Boston. Entonces en cry Boston was given. el clamor de medianoche fue dado. And he again marks the point that it's midway. Y él también marca que eso fue a mitad de camino del tiempo de tardanza. He says this caused great agitation and excitement. Y él dice que esto causó gran entusiasmo y emoción. Ursacht hat.
We're reading paragraphs 1 to 3. Und Vamos a leer das también sind los Paragraphen 1 párrafos bis 3. del 1 al Just 3 picking de out, esas the citas main que ella points. coloca Und en la wir pizarra. ziehen hier einfach die großen Punkte, wichtigen Punkte heraus. Then in paragraph 3, Und dann im Luego, dritten en el Paragraph, párrafo it 3, says a camp meeting was held next in Concord. ella und dann dice que wird él dice gesagt, que dass hubo als un nächstes campestre ein luego hecho. Camp El siguiente fue en Meeting, ein Concord, Seminar in después de Concord Boston. gehalten wurde. First, it was given at Boston. Also Entonces, erst primero wurde es in sabemos que hubo un Boston campestre en gehalten, Boston. It's then given at Concord. Luego Dann hubo en otro Concord. campestre dado en Concord. Concord was about August 1. und Y a a Concord fue más o Concord menos wurde el 1 de den 1. agosto. August abgehalten. Is there a lot? Brauchen noch ein Tuch. Right here. These ones are the best. Thank for you. when they're half wet is the best. Okay. So I'll write the Millerite dates in red. Voy a escribir Schreibe las jetzt die Daten fechas der Milleriten que in se Rot. refieran a la historia milerita en rojo. About August 1. Und, Cerca das ist del ungefähr am 1 de 1. agosto fue August. Concord. And here he says, Und hier Y sagt aquí él er, dice, midnight cry resounded throughout that camp. dass dice der que el Mitternachtsruf, clamor de das medianoche durch das resonó ganze en aquel campestre. Camp-Meeting geheilt ist. Another camp meeting was held in Exeter Luego él dice que hubo otro campestre también que fue en on the Exeter, 12th of August. Von que dem se dio 12. desde la fecha am 12 de 12. agosto. So what Joseph Bates is doing Entonces lo que José Bates está haciendo en estas is he's citas, laying out 3 camp meetings él nos está dass er hablando 3 de Camp 3 Meetings campestres. aufzeigt. that composed the swelling of the midnight cry. 3 campestres que componen el crecimiento del fuerte Began pregón in Boston, o del clamor de medianoche realmente. Am 21. Juli. it swelled to Concord on August 1, 19 de abril, creciendo hasta el 1 de agosto en Concord and then finally August 12. y llegando finalmente al 12 de agosto, Wovon wir que wissen, fue el dass campestre de es Exeter. ist. He says on the way to Exeter, Und sagt, Y él auf dem dice Weg que zu camino a Exeter, Exeter thought was forced upon his mind. dass ein hubo un Gedanke pensamiento so que le gekommen vino ist muy und fuertemente a er su mente. gezwungen wurde, diesen Gedanken nachzugehen. You are going to have new light here, Se le llegó el pensamiento de que iba a haber nueva luz en Exeter. something that will give a new impetus to the work. Algo que le iba a dar nuevo ímpetu a la obra Exeter. Exeter. en Exeter. So what we want to know Entonces lo que Also, queremos was wir saber hier aufzeigen möchten oder markieren möchten, is we have 2 waymarks es que ist, dass wir tenemos 2 zwei hitos Wegmarken haben, between July and October. entre julio y im octubre. Juli und im Oktober. Therefore, we have 2 waymarks between Sunday law and close of probation. Por lo tanto, entre la ley dominical y el cierre del tiempo de la gracia hay también 2 hitos. We would call the Exeter camp meeting El campestre de Exeter lo llamaríamos Folgenden, the midnight cry. el clamor de medianoche o If we brought that el into clamor de the model medianoche. of the end of the world, und wenn wir Y das, llevando das esto al Modell modelo der del Welt fin del legen mundo, würden, we would call it the loud cry. lo llamaríamos el fuerte pregón o el One is el for the fuerte church, clamor. one is for the world. Uno es para la iglesia y el otro se refiere al mundo. Same waymark, aber sie Pero sind son el die mismo gleiche hito. Wegmarke, symbolizing that same point. Simbolizan el die mismo den punto gleichen en tiempo. Punkt symbolisieren. So Boston, Concord, Exeter. Also Entonces tenemos la Boston, estructura Concord Boston, und Exeter. Concord y I Exeter. just want us to note Ich Y möchte noch, quisiera dass que wir que etwas sepan weiteres erkennen. the meaning of Concord. el significado de Concord. Meaning of Concord. Die Bedeutung von Concord. Concord Concord Concord, is a word ist ein esta as palabra well as a name. genauso es wie ein Name. tanto una palabra simple como un nombre. Und da gibt's ein Y hay una Zitat cita in der Bibel, bíblica That says what concord can Christ have with Satan. que dice qué welches concordia heißt, was puede für haber ein entre Cristo y Menschen Satanás. Concord, was hat Jesus mit Satan zu tun sozusagen? And what he's saying is how can Christ and Satan have an agreement? Y lo que Was quiere es decir ese bedeutet versículo ist, was es que kann- qué tipo de wie kann acuerdo puede Jesus haber und entre Satan, Cristo y wie können Satanás sie denn o übereinstimmen? Or relación. harmony. Oder wie ¿Qué können tipo de sie armonía harmonisch podría sein? haber? And I like the word harmony Und Y ich, me mag gusta das esa Wort definición de harmony, armonía, because this word concord porque la palabra dieses Wort concord Concord is formed from the word chord, está äh, formada wird de la aus dem palabra Wort cuerda formuliert, which is like a set of musical notes. o la palabra welches acorde, wie, que significa ein que Satz es von, algo que tiene que ver con música, musikalischen los acordes Noten musicales. And for a chord, und Entonces ein para un Akkord, acorde, it's different notes las diferentes notas, verschiedenen Noten, that sound pleasant together. ellas juntas es bedeutet, suenan dass verschiedene Noten agradables. zusammen sind, die miteinander sozusagen harmonieren.
which we could term as harmony. welches wir la als cual nosotros Harmonie llamamos que están en armonía. Those notes are in agreement. Las notas musicales de algún acorde musical, ellas están en So we armonía want una to, con otra. use that concept of an agreement. Entonces, queremos llegar a la conclusión de que Concord denota ese tipo de acuerdo o So we've armonía. done the line of the 144,000 and the Millerites. Entonces, hemos hecho la línea de los Milleritas y de los 144.000. betrachtet. From this, we form our fractals. Y a partir de estos, Die nosotros formamos formen wir nuestros dann unsere fractales. Fraktale. Before we do that, Y antes de que Bevor wir hagamos das eso, tun werden, I just want us to bring in this history, quisiera traer también en esta historia 1989 to 9/11, la historia de 1989 al 11 de or septiembre, first, oder als erstes o 1798 lo que yo llamaría la historia entre 1798 zum al 11. 11 de agosto. We have two waymarks in this history. Tenemos dos Da haben wir hitos que se zwei encuentran en Wegmarken esa in historia. dieser Geschichte. The first waymark, Die El erste primer hito Wegmarke, we term the increase of knowledge. lo llamaríamos ist el aumento die de Zunahme der conocimiento. Erkenntnis. So we understand the book of Daniel is unsealed in 1798. Nosotros entendemos que el libro de Daniel fue abierto o desellado en Dass 1798 1798 das Buch Daniel entsiegelt wird. Ellen White says knowledge would increase. Und y la White hermana hat White gesagt, dice dass que se aumentó el die conocimiento. zunehmen würde. And again in the great controversy, Y una vez más, en el conflicto de los siglos, 329.2 las referencias que están colocando en la pizarra son en inglés, pero pueden ser buscadas para el talks español. about William Miller's Bible studies. Ella en esa cita habla de los estudios que hizo He Guillermo studied Miller. the Bible for 2 years. Él estudió la Biblia por 2 años In 1818, y en 1818 reached a solemn conviction él llegó a una conclusión solemne y sólida, that Christ would return in about a una conclusión solemne de que el Señor iría a volver dentro de unos 25 años. 1818. Así que esto ocurrió en el 1818. When he says in about 25 years, Y cuando él se refiere que llegará a eso de unos 25 talking años, about 1843, él se está refiriendo a so we 1843. know that understanding has to grow. Entonces nosotros sabemos que ese conocimiento tiene que crecer para ser. He doesn't have all of the information. Él todavía no tiene toda la información, But what I want us to see pero lo que sí quiero que veamos is that everything that the Millerites later understood es que todo lo que más adelante los Milleritas entenderían is here in a capsule. se encuentra aquí encapsulado. It's all condensed. Está todo condensado. zusammengebracht. It's not completely understood or No developed, no está completamente comprendido o desarrollado, Verständlich oder alles voll entwickelt. but we sometimes refer to this waymark Aber pero la manchmal mayoría de las veces nos referenciamos referimos a a estos diese hitos Wegmarke as the most important one on our reform line. als die como el hito más wichtigste importante de Wegmarke nuestra auf línea de unserer reforma. And I would agree with that. Und ich Y würde yo damit concuerdo con eso, übereinstimmen. Because if we're going to understand the end of what happens towards the end of our history, porque si nosotros queremos entender lo que va a ocurrir al final de nuestra historia, Passiert, unsere Geschichte. as we talk about end from beginning, ya que nosotros hablamos del principio y el fin, it's all actually given in the beginning of our history. esto fue, de hecho, nos fue dado al principio de nuestra And all historia. that we are doing Y todo lo que simplemente is going estamos back to this haciendo history, es volver a esta historia pasada, like the Millerites did, así como los Milleritas lo hicieron, and understand better what William Miller meant. y entender mejor qué es lo que Miller entendió al inicio. It all comes back to the increase of knowledge. Por eso todo lo que se entiende después va de vuelta a al hito del aumento del conocimiento. And then it's formalized. Este aumento del conocimiento continúa creciendo y llega a la formalización. So it's formalized Also Así ist que es formuliert formalizado 1833. im Jahre en 1833. 1833. And this is when William Miller was given his credentials. Y es aquí Und da, donde in Guillermo diesem Jahr Miller wurden William le Miller fueron dadas seine, sus credenciales. Briefe gegeben, dass predigen durfte. The Baptist Church gave him a license to preach. La iglesia Die bautista le Baptistengemeinde dio gab ihm eine una licencia Lizenz para zu predigen. predicar. So in our reform line, Also Por lo que en nuestra línea de reforma this is 1989, tendríamos aquí 1989, 1991, 1991, it's all formalized in 1996. formalizado completamente en 1996, 1996 1996 1996 time of the End magazine. es cuando se publicó la revista del tiempo del fin. What I want us to recognize Y lo que quiero que reconozcamos o veamos is that this is the beginning of
the line of the 144,000. es que esto sería el comienzo de la luz de los 144.000. ist, der Linie der 144.000. It's the beginning of a line of probation or testing. Es el comienzo de una línea de prueba Gnadenzeit des y de, Testes. y de When you come to examen. the end of that test, Cuando lleguemos al final de ese periodo de prueba, probationary time, de nuestro tiempo de dieser gracia o de Gnadenzeit prueba, oder die Zeit des Testes, this is the model. dann ist Este das es el das modelo. Modell. So what I want us to first recognize Also was Lo ich que quiero que hier möchte, reconozcamos dass wir als erstes inicialmente is the end is typified by the beginning. es dass que das el Ende comienzo durch den o el Anfang final es typifiziert tipificado por el So we inicio. talk about the end of probationary time. Cuando estamos hablando de la fase final de nuestro tiempo de gracia o de prueba, And probationary time just means a period of test. Und, y lo que significa tiempo de gracia o Gnadenzeit prueba bedeutet es ese einfach periodo eine donde Zeitperiode eres des probado, Testes. That it forms the exact same pattern that's formed at the beginning of that probationary time. se forma el mismo patrón que se encuentra en el inicio del mismo periodo de prueba, al inicio de la línea de reforma. Period, Sunday law to Daniel 12:1. Podríamos también entrar al periodo entre Daniel 12.1 y la segunda venida. We could talk about the beginning of a cry. No, disculpen, podríamos hablar de la ley dominical a Daniel 12 into a 12.1. loud cry. Podríamos hablar de ese pregón que va subiendo y crece hasta convertirse en un alto o fuerte pregón. Podríamos definirlos como Boston, Concord y Exeter, Just as easily call that pero también de una manera muy fácil lo podríamos llamar simplemente increase of knowledge and a formalization of a message. un aumento de conocimiento y una formalización de un mensaje. So a message arrives, Un mensaje llega, it swells, va creciendo and then it's formalized. y luego se formaliza. A message arrives, En la ley dominical un mensaje llega, it swells, and it's crece formalized. y se formaliza. Eine Botschaft kommt an, schwellt und dann wird es formuliert. Whether we're talking about the beginning or the end, it's the same pattern. Bien sea que estemos hablando del inicio o del fin de la línea, el patrón es el mismo o igual. I want to add a couple more waymarks. Quiero añadir un par más de hitos, See this pattern Wir können porque dieses, este patrón también lo Muster hier sehen. encontraremos over here. Auch hier aquí, sehen. al final. After the close of probation, Después del cierre del tiempo de gracia, there's a period of time hay un Gibt es eine periodo de tiempo Zeitperiode, before a decree is given. antes de un decreto es que va a ein ser dado en Erlass aquella época. gibt. So there's a decree. So, da Hay un gibt es decreto jetzt que ja se ein hace Erlass. después del cierre de la gracia. This is the death decree. Es el decreto de Dies muerte. ist, der Todeserlass. All those who have been against God's people, Todos aquellos que han Diejenigen, die estado en gegen contra del Gottes, pueblo de Dios Volk waren, come into unity, llegan a la unidad. they decide that those people must die. Se und unen sie y deciden entscheiden, que dass todas diese estas personas tienen Menschen que morir. sterben müssen. So with God's enemies, Also Entonces mit los Gottes enemigos de Feinden, they Dios, come into concord. ellos llegan en armonía o en concord. Ellos llegan a ese acuerdo. You have the close of probation, Also man hat Tendrías das Ende der el Gnadenzeit, cierre de la death gracia, decree, dann el- den Todeserlass, el decreto de muerte, and then you come to the message of time, y luego dann llegarías kommt al der mensaje de Botschaft tiempo, der Zeit, when God calls from heaven. cuando Dios llama desde el cielo, habla desde el whatever that cielo. means as a parable. was auch immer Quien das quiera que sea que eso bedeutet, significa, als es una ein parábola. Gleichnis. It gives us the day and the hour of Jesus' second coming. Sabemos que Dios nos va a dar el día y la hora de la Tag, segunda venida de Jesu Cristo. kommen geben wird. First, the time is given to us. Erst die Zeit Primero, wird uns el gegeben, tiempo nos and es then dado a we have the nosotros, second advent. und dann y luego de que nos habla del tiempo, das zweite Jesús Ankommen, viene. die zweite Wiederkunft. So what we can see Así que lo que podemos ver is two waymarks es que también hay dos hitos aquí, between the close of probation and the second advent. entre el cierre de la gracia y Ende la der segunda Gnadenzeit venida. und dem zweiten Ankommen. I want to bring this down to the line of the priests. Y yo quisiera entonces traer esta línea, bajarla a la línea de los sacerdotes. If we were to talk about the priests, Si hablásemos, por ejemplo, de los sacerdotes, this part is identical. esta parte es idéntica, Dieser Teil hier gleich, It's 1989, es 1989, 91, 1991, formalized in 96. formalizado en el 96. Then we have 9/11. 96 y luego tenemos el 11 de septiembre Begins a tarrying time. y comienza el Hier fängt tiempo de eine Zeit der tardanza. Verzugs an. We tarry Wir Aquí tardamos until we come to our July 21 or our Sunday law, hasta que lleguemos a lo que para nosotros sería nuestro 21 de julio o nuestra ley dominical, which is 2014. welches que es 2014 2014.
2014 En 2014 2014 is for us es para the nosotros Sunday law. das la ley Sonntagsgesetz. dominical. Then we have 2019, Luego Dann haben wir tendremos 2019. 2019, the close of probation, Das Ende der el cierre de la Gnadenzeit. gracia, and Panium, Und Panium, y Panion, the second advent. que es la zweite segunda venida. Ankunft. So it becomes a little bit tight. Also Entonces es ahora ist se ein nos bisschen está eng, empezando a achicar la pizarra. But I just want us to see aber ich möchte, dass wir O hier sehen, sencillamente la línea quedó más pequeñita, dieses, pero todavía quiero que vean el Muster. patrón. 1989 to 91. De 1989 al 2001 Den 11. September. Increase of knowledge Oh, Entschuldigung, tenemos el aumento de 1991 conocimiento 1991 Zunahme der Erkenntnis and a formalization. und y dann la die Formulierung. formalización. Then we go to 2014, Dann Luego kommen wir llegamos al 2014, 2014 and we see a swelling. dann sehen y wir podemos einen, ver Schwellen. el crecimiento de ese Sehen wir eine Schwellung clemor. hier And a swelling here. Hay un Und hier crecimiento auch aquí al eine inicio y también And aquí. in the middle of this swelling, und Y in a der Mitte mitad, dieses en Schwellens we have este, two-way marks. o Hat man justo en zwei medio Marken. de este crecimiento, 2014 tenemos is dos Boston. hitos. Denn Es 2014 porque ist Boston. 2014 sería The Boston, message is first given. Die es Botschaft cuando el wird als mensaje es dado erstes por primera gegeben. vez. Then you have 2016, Luego hat tenemos man 2016, Concord. que sería Concord. Concord. Then you have 2018, Luego Dann tenemos hat man 2018, Exeter. Exeter. que sería Exeter. What you have Und was Y man lo que hat, terminamos are the three teniendo camp meetings son die los drei tres Camp campestres for Millerite history, von de la der historia Milleriten milerita, Zeit, but what they're telling us y lo aber que was ellos sie nos uns sagen, enseñan is about the swelling of this message, es acerca del sprechen über das crecimiento de este Schwellen dieser mensaje, Botschaft. how it began in 2014 and Co- grew Wie de es cómo 2014 comenzó en anfing und 2014 y dann fue creciendo, till 2018, our midnight cry. hasta Bis llegar al 2018, 2018, unser que sería Midnight. nuestro clamor de Before leading medianoche, us to our close of probation. llevándonos Welches directamente a uns am Ende der nuestro Gnadenzeit cierre del bringt. tiempo de But prueba. once again, Aber Pero noch una vez einmal, más, this is the same pattern. das ist esto wieder aquí das sería el gleiche- mismo patrón. das gleiche Muster. At the beginning of our reform line and at the end. El comienzo de der nuestra línea de Anfang reforma y el Der final de unserer nuestra Reform línea hier de und auch reforma. das Ende. A message comes, swells, formalized. Hay un mensaje Eine que Botschaft kommt, llega, sie schwellt crece an y und luego dann se wird sie formaliza. formuliert. We're going to go through this again, Wir werden das, Y pasaremos nochmal por esto darüber durchgehen. más, but what we una can vez más see en otro Aber momento. was wir sehen Pero können, lo que quiero is que that these veamos waymarks of Boston dass es que diese los hitos Wegmarken von de Boston Boston, have the same characteristics. haben die ellos gleichen tienen siempre las mismas Wegen- características. Charaktereigenschaften. So when you come to 2014, Porque cuando vayamos a you 2014, expect it to have the characteristics of a Sunday law. debemos esperar también tener las mismas características, las de un decreto dominical. Concord, Concord, again you see that agreement. tenemos que ver ese acuerdo. Dieses Einstimmigsein. Exeter particularly Y en 2000, Exeter, particularmente, Exeter ganz besonders. has this characteristic of time. él tiene este elemento, esta característica de tiempo. So I've already suggested Ich habe Y yo ya bereits sugerí vorgeschlagen, we'll have two waymarks between 2019 and Panion. de dass que wir zwei Wegmarken tendremos zwischen entonces dos hitos también entre 2019 y Panion. Typified, or not typified, but as taken from this pattern with the decree and the time given. Entendiendo estos dos hitos porque los tomamos del patrón principal, que es de Daniel 12:1 a la segunda venida. Y este Of a patrón message arriving and swelling de un mensaje que llega y luego él crece en that volumen comes into o every dispensation. en fuerza, lo tendremos en todas las dispensaciones realmente. Zeitalter sozusagen, Dispensation. So that's why before 2014, Es por eso que antes de 2014 we have 2012, nosotros tenemos el año 2012, where 2014 was predicted. cuando en 2012 se predijo la fecha de 2014, Because 2012 porque en is 2012 the formalization of a message. se formalizó el mensaje. It's an Exeter. Es ist ein Fue en un Exeter. So a message comes, Así que un mensaje llegó aquí, swells, it's formalized. crece, se formaliza,
1996 is an Exeter. 1996 también es un Exeter. 2012 an Exeter. 2012 es un Exeter. 2018 an Exeter. 2018 también. And whatever this is, Y lo que sea que ocurra aquí en este hito it will be an Exeter. también va a ser un Exeter. 1996 1996 is the Time of the End magazine. es la revista del tiempo del fin. This is a magazine Das ist ein Magazin, Y whether esta it's revista, realized or not, donde wenn es auch se hayan dado realisiert cuenta wird o oder no, that is all about time. die ella se refiere específicamente acerca del tiempo. 2012 2012 is a message es un mensaje all about time. que se refiere die todo Zeit geht. a tiempo. 2014 was predicted in 2000. Se predijo el año 2014 en 2012. 2012 2018 En 2018 was a message about time. tenemos un mensaje de tiempo también. 2019 was predicted in 2018. Se predijo 2019 en 2018. wurde in 2000 Jahre 2018 vorausgesagt. This waymark before our second advent Y este hito, antes de lo que sería nuestra segunda venida o Panion, from here, Was que von fue hier tomado de wird, este patrón, that's all about time. dann wird es auch también hier él nur um se va a Zeit referir a tiempo. So whenever we come to the formalization, Por lo cual, cada vez que lleguemos a wenn lo wir zu que dieser se Formulierung kommen, llamaría la it's going to have the formalización, same characteristics. dann wird es ello va a die tener gleichen siempre las mismas Charaktereigenschaften características. To the line of the priests, Y para la línea de los that's sacerdotes a message relating to time. es ist un das mensaje eine, relacionado con Botschaft, tiempo. die in Bezug auf Zeit steht. Even though it took a period of, it took us a period of time Und auch wenn es A pesar de eine que nos Periode tomó un periodo de von tiempo Zeit gebraucht hat, to recognize that time setting has again become a subject for God. reconocer dass, y darnos wir cuenta de dazu que gekommen sind, dass die marcar tiempo Thematik definido für iba a ser Zeitsetzung nuevamente für para el Gottes pueblo de Volk, Dios un wieder asunto y wichtig una wird. prueba. It's already a subject from the Time of the End magazine. Pero bereits desde Zeit im la Zeit revista des El tiempo del fin Magazins ya es un asunto, eine Thematik ya es un für tema uns. que existía. So this is the reform line of the priests. Así Also que das esta ist die sería la línea de Reformlinie der reforma de los Priester. sacerdotes. I want us to consider the reform lines of the Levites. Quiero que Ich consideremos möchte, dass wir entonces die la línea de Linie reforma der de los Reformlinie levitas. der Leviten nun betrachten. For the Levites, Para los I'm levitas, not going to draw all of that line out because of space. y Ich no möchte voy jetzt a nicht die ganze dibujar toda esa Linie línea por hier causa de aufzeichnen espacio, wegen Platzproblem. But we know that it begins one way mark across. Aber wir pero sí wissen, dass sabemos es que eine comenzó Wegmarke un hito verspätet antes. anfängt Go till Sunday law. und es bis zum Esa, Sonntagsgesetz geht. y llega entonces hasta la ley dominical. Also Y was quiero ich que hier möchte entonces nos aufgreifen demos möchte, cuenta The reform line of the Levites dass die de que la línea de reforma de los Reformlinie levitas begins at 9/11. fängt am 11. comenzó September el an. 11 de septiembre. They must have an increase of knowledge Sie müssen eine Ellos deben tener zunehmende también Erkenntnis un haben, aumento de leading to conocimiento 2014. welches que nos lleva hasta 2014. 2014 führt. Between 9/11 and 2014, Y Und entre zwischen dem el 11. 11 de September septiembre y el 2014, 2014 they must have an increase of knowledge and a formalization. ellos deben tener también entonces un aumento de conocimiento y una formalización. 2019 2019, is what waymark for a Levite. ¿qué Es hito welche entonces Wegmarke sería für para einen los Leviten? levitas? 2019 2019 2019 becomes their Sunday law. va a ser la ley wird zu ihrem dominical de los levitas. Sonntagsgesetz. All we're doing Auch was wir tun Y können, is taking their growth one waymark across. lo que hemos ist, dass simplemente wir hecho es ihr tomar el Wachstum crecimiento de los einen levitas Weg- y eine Wegmarke llevarlo un hito verspätet, para adelante, a oder una, versetzt, sí, un hito, una dispensación markiert. adelante. The priests began their journey in 1989. and Los wow. sacerdotes Die comenzaron Priester su viaje fingen o ihre su Ihre camino Linie en 1989 an 1989. und dann fing das Pflügen an. The Levites were plowed between 9/11 and 2000. Die Y Leviten wurden el arado de zwischen los 11. sacerdotes lo und comenzaron en el 2014 89, por lo tanto gepflügt. el arado de los Early levitas rain from comenzó 2014 el to 11 de septiembre 2019. y la lluvia Und temprana de der los levitas Frühling von comenzó desde 2014 2014 hasta el bis 2019. 2019 is their Sunday law, Luego en 2019 ellos tienen 2019 su ist dann ley das dominical Sonntagsgesetz. the beginning of their latter rain. y el comienzo de la lluvia tardía de ellos. We come to Panium Cuando lleguemos a Panion, and we have their harvest. vamos a llegar a la cosecha de los levitas. So Panium Por lo tanto, Panion, Also Panium for a Levite für para un einen levita, is their close of probation, es ist el ihr, cierre de la gracia, say that again.
is their close of probation. Panium ist das Ende der Gnadenzeit der Leviten. Sunday law, their second advent. Y Las la Sonntagsgesetz, ley dominical como die tal sería Wiederkunft. para ellos la segunda venida. And what we know from this model Y lo Was wir von que diesem entendemos de Modell este hier, modelo erkennen, is that between Raphia and Panium, es que das, entre zwischen Rafia y Panium, Raphia und Panium, between 2019 and Panium, entre el zwischen 2019 2019 y Panium, there must be two waymarks. dass debe es da haber zwei entonces Wegmarken dos geben hitos, muss. Because for the Levite, Denn porque für para los einen levitas this is a swelling of their loud cry, va a ser Está el haciendo crecimiento del fuerte which connects clamor with para our two ellos, waymarks, welche mit unseren zwei que, Wegmarken que serían estos dos hitos de death, aquí. decree, and time. nämlich der Sería para Bundeserlass nosotros und el Zeit. decreto de muerte y la profecía de Wir fangen tiempo. an zu sehen, Así que comenzamos a ver diese zwei estos dos Wegmarken, hitos. In every dispensation, Ellos se dass sie encuentran in siempre jeder en todas las Dispensation dispensaciones. vorhanden sind. 2016 and 2018 2016 y 2018. 2018. also impacted the Levites. Estos Hatte auch años Einfluss también auf die impactan a Leviten. los levitas. Then I want to discuss in a little more detail, Dann Entonces, möchte que ich también quiero in, discutir en etwas mehr mayor Detail detalle erklären. and I want it, we'll make it a little bit bigger. Und wir werden y es ein permíteme wenig größer hacerlo un poco machen. más This grande. is the Nethinims. Das Voy a sind hacer aquí die, a los Netineos. Tempeldiener. For a Nethinim, Para un Für einen netineo, Tempeldiener the time of the end el tiempo del Zeit des fin Endes de ellos 2014. ist Es 2014. 2014. This marks the beginning of the plowing for a Nethinim. y esto Das marca el markiert, inicio den del Anfang arado des Pflügens de los für einen netineos. Tempeldiener. We've just moved them one across. Simplemente Wir nos haben hemos nur movido einen un weiter hito versetzt markiert. adelante, It's our third group. una Das ist dispensación unsere adelante. dritte Gruppe. Este sería el tercer grupo. From 2014, Von Del 2014 2014 an for the world, für die para el Welt mundo there must be an increase of knowledge, debe muss haber es da un eine aumento de Zunahme der conocimiento, Erkenntnis geben the formalization of the una message. und eine formalización del Formulierung mensaje. der Botschaft. Increase of knowledge is 2016. El aumento de conocimiento Zunahme sería der Erkenntnis 2016 2016 The formalization is 2018. y la die formalización Formulierung sería der Botschaft 2018. 2018. So 2014 is their time of the end. Así que Also 2014 sería el tiempo del fin de Zeit los des Endes. netineos, Our Sunday law. Es ist que unser sería nuestro Sonntagsgesetz. decreto The dominical. message arrived, Un Eine mensaje que Botschaft llegó, kommt an, it increased, que va es, creciendo nimmt zu and then it was formalized. y que und luego dann fue wurde es formalizado. formuliert. All leading up to their night Todo wedding, esto Und, llevándolos a es ellos leitet al uns 11 de zu septiembre ihrem 11. de ellos, September, 2019. que sería welches 2019 2019. ist. So what for a priest Así que lo Was que para nun un jetzt für einen sacerdote Priester is the swelling of the loud cry. fue el das crecimiento der- del die fuerte Zunahme des clamor lauten Rufes nuestro ist, For the world para el für die Welt mundo, ist das Gleiche, is their increase of knowledge. ist fue das el aumento del ihre conocimiento Zunahme der de Erkenntnis. ellos, Because those have the same characteristics of a Boston, Concord, Exeter. porque diese haben die ambos gleichen tienen las mismas Charaktereigenschaften, características de nämlich Boston, Boston, Concord y Exeter. Within every dispensation, Dentro de jedem cada dispensación, Zeitalter und Dispensation a message comes, kommt un eine mensaje que Botschaft, viene, it increases, es nimmt crece, zu, schwillt, it's formalized, se es wird formaliza formuliert and then we're tested. y und luego dann somos wird man daraufhin probados. getestet. August 11, 1840, Am El 11. 11 de August agosto de 1840 1840 fue una war ein prueba. Test. from 1798 to 1818, Von De 1798 al 2000 William Miller is developing the day for a year principle. a 1818, Guillermo Miller estaba desarrollando el principio día por año. 1833, Y luego en begins 1833, to teach what he's learned, él comenzó a enseñar lo que aprendió. and then all those listening to him Y luego todos aquellos que escuchaban a Miller fueron probados en 1840. tested on the day for a year principle. Ellos fueron probados en el principio de día por año. getestet. Samuel Snow introduces a message in July 21 Samuel Snow, él introdujo un mensaje el Eine 21 de Botschaft am julio 21. Juli ein at Boston. en Boston It swells to August, Dann y va schwellt es creciendo an bis zum hasta August agosto then to Exeter. y und dann luego bis sigue zu creciendo hasta Exeter. Exeter. Then on October 22, Y luego, el 22 de octubre, everyone is tested todos wird estos jeder fueron Mann daraufhin probados getestet. whether or not they believe that message. en cuanto a si dieser Botschaft creyeron o glauben oder no nicht. aquel So mensaje. it's not just an increase of knowledge and its Así- formalization. Así Also que es no es nicht nur einfach nur eine simplemente Zunahme der un Erkenntnis, crecimiento sondern del eine Formulierung. mensaje y Then una we're tested in formalización. that message. Sondern Después man ist dann debe auch ser probado en darauf, aquel dieser mensaje. Botschaft hin wird man getestet. So a lot of attention is given to a date. Así Also, que hay viel mucha Aufmerksamkeit wird atención, einem gewissen muchas Datum cosas gegeben. ocurriendo en solo una Knowing the fecha. date
Aber dieses Pero el saber la Datum fecha zu kennen, is just like knowing a day. es ist también como el einfach saber so la wie einen fecha. Tag zu kennen. If you're at university, Wenn man in Imagina que estás en la der universidad, your professor says tu und profesor dein te dice, Professor sagt, on September 11, 2001, dass am 11. el September 11 de septiembre del 2001 2001, you're going to sit for your test. te vas a sentar y musst vas du a dich tener für un dein, examen. in deinem Test befinden, also in Vas a der tener tu Prüfung und examen. dort anfangen. And what we can tend to do as a movement Entonces was lo que wir tendemos a hacer als como movimiento Bewegung geneigt sind zu tun, is we think we have the date for our university test, wir es denken, creer dass de wir que ya das tenemos la Datum für fecha unser para la prueba de nuestro Universitätsprüfung examen we universitario tend to think knowing the date that we sit it is the test itself. haben. y Und comenzamos wir a creer denken, de dass que nur weil el wir das saber Datum la kennen, fecha, an welchem esa es la die prueba. Prüfung stattfindet, dass das selber der Test ist. If we were at university, Pero si Aber wenn estuviésemos wir en la an der universidad, Uni wären, knowing the date that you sit your test, saber el und día wissen de würden, la prueba wann das Datum für unsere Prüfung ist, o it's good del that you'll examen arrive, dann es ist gut, bueno wenn wir porque da vas a auch poder llegar a ankommen. it's tiempo, not going to help you pass it. pero eso no te va a Aber es wird dir ayudar nicht a pasar el helfen, examen, el saber la diese fecha. Prüfung zu bestehen. It's irrelevant. O sea, es irrelevante. irrelevant. It doesn't help you know those answers. No te va a ayudar a saber la fecha, Es contestar hilft las nicht, preguntas die del Antworten examen. zu kennen. But you are tested on the information that's been given over a period of time. Pero sí, vas a Aber ser man wird probado en aufgrund cuanto a la der información que se te über fue eine dada Zeitperiode en un periodo de gegeben wird, tiempo wird anterior. geprüft. And for us, Und für Y uns para ist nosotros, a message in 2018, no solamente que el mensaje que nos fue dado en 2018 eine Botschaft, die 2018 gegeben wurde, it's a period that began in 2014. es un sondern es ist eine periodo que Zeitperiode, comenzó en die im Jahre 2014. 2014 begann. And what we recognize, Und Y was lo wir que hemos erkennen, reconocido, even in 1989, incluso en we should 1989, have expected 1989 dass, es de que nosotros man debimos haber 1989 esperado que en because of the 1989 Afghanistan war. debimos haber sabido por causa de la guerra afgana en Afganistán. Es war nicht genug. The church should have expected 1989 La iglesia debió haber sabido que 1989 iba a ocurrir Erwarten müssen, because of Afghanistan. denn por causa de lo que estaba ocurriendo en We should have Afganistán. expected 2014 Nosotros debimos habernos dado cuenta en 2014 because of 2012. por causa de aufgrund von 2012. 2012. But this movement made the same mistake that we blame on the Adventist church. Pero en este movimiento cometimos el mismo error por el cual culpamos a la iglesia adventista de no saber qué pasó en el 89. 2014 comes, Und Pero cuando llegó the 2014, message begins to swell. hay un mensaje que comenzó a crecer. 2016 En 2016, or 2014 we have Ezra 7:9. o mejor dicho, en 2014 llegó la luz de Esdras 7:9. 2016 2016 Daniel 11 is opened up. se abrió el libro de Daniel 11. We have the battles of Raphi and Panium. Entendimos las batallas de Rafi y Panion. Erkenntnis über die Schlachten von Raphia und Panium. 2018 2018, those battles are again expanded. esas batallas se expandieron, se comprendieron Also mejor. man bekommt eine Erkenntnis darüber. And as you would expect for an Exeter Weimar, Y tal como wie se man debiera es esperar von para einer un hito Exeter que Weimar representa erwarten Exeter, würde, it has a close connection with the message of time. hat tiene es una eine relación muy enge estrecha Verbindung con mit un mensaje einer relacionado Botschaft a über un Zeit. tiempo definido. So for the Nethinims, Also Entonces, die para los Nethinier, netineos, this is their increase of knowledge. este periodo de aquí es el aumento del conocimiento de It ellos. connects with the swelling of our loud cries. Se conecta con el periodo de nuestro crecimiento, de nuestro fuerte clamor. 2019 is a test for them. 2019 fue una prueba para We'll ellos. come back to that. Y Wir werden ya darauf hablaremos noch acerca de zurückkommen. eso. But we recognize Panium Und Pero wir, también reconocemos entonces erkennen Panion. for them Para das ellos ist für sie is their Sunday law. das va a ser la ley Sonntagsgesetz dominical. ist. And then Sunday law on the line of the 144,000 Y luego, Und dann la ley das dominical en la línea de los Sonntagsgesetz, auf der Linie der 144.000 144.000 is their close of probation. va a ser ihr el Ende cierre de la der gracia. Gnadenzeit. And Daniel 12:1 Und Daniel 12,1 is their second advent. Sería la ist ihr segunda zweites venida. Kommen. So this is the line of the Nethinims of the world. Entonces, esta es la Also línea de dies los ist nun, netineos o die la Linie línea der del Tempellinie mundo. oder beziehungsweise der Welt. Our first question Y nuestra Unsere primera erste pregunta Frage is what is doing this work? ist, was ist es, dass diese ¿cómo se está haciendo esta obra? Because this is a work of plowing. La Denn pregunta dies es ist cómo nun esta obra se está eine haciendo, Werk des que es el tiempo de arado de los netineos. If we went to the agricultural model, Si Wenn wir zu fuésemos dem al modelo de Agrikulturmodell agricultura, gehen würden, we have a plowing, tendríamos haben wir un einen Flügel, arado, then an early
rain. Luego viene, después del Frühregen, periodo de arado, viene la lluvia temprana, la lluvia And tardía this period of Sunday law y este Und diese periodo Periode des de la ley Sonntagsgesetz, dominical to Daniel 12:1 hasta bis Daniel zu Daniel 12:1, 12, Vers 1, is harvest. que ist die Ernte. sería It's the harvest of the world la from Sunday cosecha. forward. la Es ist cosecha nun, del mundo, die, de vom la ley Ende der dominical en Gnadenzeit adelante. fortan, die Ernte bis zum zweiten kommt. If we were to bring our waymarks down, Y si Wenn wir fuésemos nun a unsere traer Wegmarken estos hier hitos, runterbringen würden, we would know that between 2019 and Panium, nosotros würden wir sabríamos erkennen, dass que von entre 2019 2019 y bis zum Panium Panium we should see two waymarks sollten wir deberíamos zwei ver Wegmarken dos erkennen hitos and another swelling. und ein y luego un weiteres Schwellen. crecimiento. From Panium to Sunday law, Y Von Panium del bis zum Panium a la ley Sonntagsgesetz dominical two waymarks. deberíamos sollten ver zwei también dos Wegmarken hitos. dort sein. Panium is their Sunday law. Panium, Panium la ist ley ihr dominical de ellos. Sonntagsgesetz. You would expect to see a swelling Deberíamos würde esperar man dann, entonces ver erwarten, un dass aumento ein de Schwellen conocimiento stattfindet and a cry made. und dass ein y luego Schrei un gegeben clamor wird. dado. But we also recognize Aber Pero wir también erkennen auch, the reconocemos Nethinims dass die para los Tempeldinger, netineos that these waymarks are for them. dass de diese que estos Wegmarken hitos für son sie para sind. ellos. Sunday law, La ley Sonntagsgesetz, the dominical, beginning of a call, el comienzo de un der llamado Anfang eines Rufes, going to swell que va a der crecer anfängt zu schwellen, to the loud cry. hasta bis ser zum un lauten fuerte Ruf. pregón. So first question, Así Also que, die primera erste pregunta, Frage, for the Nethinims für die para los Tempeldinger, netineos, doing this work, wer ¿quién tut está haciendo el diese trabajo Arbeit? de esto para los netineos? Denn wir Porque sind nosotros hier nos encontramos aquí. and we are not doing public evangelism. Nosotros no und estamos wir haciendo ningún tipo de tun evangelismo keine público. öffentliche Evangelisation praktizieren. So it has not been our work to plow the world. Así Also que war es este nicht trabajo unser de Werk, arar al die mundo Welt zu no ha sido hecho por fliegen. nosotros. We do not reach the world before Panium. Nosotros no hemos ähm, alcanzado al erreichen mundo die después de Welt Panium oder ni siquiera. missionieren die Welt gar nicht vor Panium. So we do not give them their early rain. Así Also que geben wir ihnen auch nosotros nicht no le die vamos a dar a Frühregen. ellos la lluvia We do not cut temprana. them off from the world. Und Y todavía no wir, los hemos schneiden sie auch cosechado nicht del von der mundo a Welt weg. ellos. They don't join this movement Ellos todavía no Sie se kommen unen a nicht este in diese movimiento Bewegung before Sunday law. vor dem antes de la ley Sonntagsgesetz. dominical. So we don't give them their latter rain. Así Also que geben nosotros wir ihnen auch tampoco nicht le die dimos a Frühregen. ellos la All lluvia that we do tardía. for them Alles, Todo lo was que wir sí für sie hemos hecho tun, por is ellos harvest them. ist, dass wir o sie haremos ernten. es cosecharlos al Who's doing final. this work? Also Así wer que tut ¿quién dieses es el que ha Werk? estado haciendo esta obra por When we ellos? think about 2014, Cuando Wenn wir pensamos, por über ejemplo, en 2014 2014, nachdenken, if we were to think of history before then, si pensáramos die cómo fue la Geschichte historia de davor ellos betrachten antes del würden, we 2014, have to think of how different the world was. tenemos que dann pensar cuán wir diferente era el mundo einbeziehen, para wie ellos anders die antes. Welt damals war. 2010 isn't that long ago. 2010 2010 ist no nicht fue sehr hace lang, mucho tampoco. her. In 2010, Y en 2010, there's no Vladimir Putin as president of Russia. Da gibt es no, keinen Vladimir Putin no era als den presidente de Präsidenten Rusia. von Russland. There's no Trump as president of the United States. Da Trump gibt no es era keinen, presidente de los Donald Estados Trump Unidos. als den Präsidenten von den Vereinigten Staaten. There's no Syrian civil war. No Da gibt había es una keinen guerra syrischen, civil en Siria. Bürgerkrieg. There's no ISIS caliphate. Da No había un gibt es kein califato, el Kalifat der califato ISIS. o el Estado Everything Islámico is in place ISIS. in 2010. Everything is what? In place. Oh, aber Pero todas las 2010 cosas sí están preparándose schon ya en alles 2010. im Platz. Life looks quite normal. Das, La vida todavía luce Leben, normal. ist eigentlich relativ normal. 2014, En 2014 a movement begins. hay un movimiento que eine comenzó. Bewegung. You can actually mark two movements. Man Y kann de hecho eigentlich podríamos zwei marcar dos Bewegungen movimientos que markieren. comenzaron. One is a Make America Great Again movement, Uno Eine es el ist, movimiento Mach de America hacer de los wieder Estados Unidos un groß, país grande de nuevo, Bewegung, but you also have another movement, aber man hat pero auch también eine hay otro andere Bewegung, movimiento, those who will compose the Nethinims. aquellas personas que van a welche componer die, Tempeldiener a los ausmachen. netineos. So the reason that we look out on the world Así que la und manera der en que Grund, nosotros warum wir miramos al die Welt mundo betrachten and we see all these external events y, und con, diese ganzen y estos eventos externen, externos que acontecen, Ereignisse betrachten, that have grown exponentially since 2004. que han crecido exponencialmente, rapid, Like rapidly, estos welche eventos que han estado schnell, creciendo gewachsen rápidamente en sind, el mundo, is because those external events es ist, dass porque diese estos eventos externen externos Ereignisse are what are plowing the world. die están Welt arando el mundo So Donald a los Trump, netineos. Also Donald Trump, Así que Donald Trump, Russland, Rusia, proxy wars, las und guerras de stellvertretende procuración o Kriege. subsidiarias, Venezuela, Syria, ISIS. Venezuela, Siria, Syrien, ISIS, ISIS. Those external events estos Diese eventos externen externos Ereignisse are preparing two classes of people. están preparando dos clases de personas. bereiten zwei Gruppen von Menschen vor. The world is being plowed, Die El Welt mundo ha wird estado siendo arado, prepared for harvest, preparado wird para für su die Ernte cosecha, vorbereitet purely by external events.
prácticamente solo alleine mediante durch eventos externe externos. Ereignisse. In 2014, Im En Jahre 2014 2014 a movement begins hay un beginnt eine movimiento que Bewegung, to comenzó overthrow the US government para die derrocar al gobierno US-Regierung estadounidense überwältigen will and place a dictatorship. y und colocar eine una dictadura. Diktatur implizieren möchte. We went back to our reform line Nosotros Wir podemos gehen volver a zurück zu nuestra unserer línea de reforma Reformlinie and we said that everything that we needed to know, und y podemos wir haben decir que gesagt, todo dass aquello alles, que was wir necesitábamos wissen saber, mussten, everything that would decide our future course, todo lo alles, que was decidirá unsere nuestro Zukunft, futuro, unseren Kurs besiegeln würde, is in the increase of knowledge. se ist puede in der encontrar Zunahme en der el aumento del Erkenntnis. conocimiento 1818. en 1818. 1818. I'm saying Y lo que sage, estoy queriendo everything that decir decides the future course of a Nethinim es que todo lo que va a alles, was terminar decidiendo die el Zukunft, den futuro Kurs in der de un Zukunft eines netineo Tempeldienes richten würde, besiegeln würde, is composed in the 2016 election in the United States. está ist compuesto beinhaltet o se in puede der encontrar Wahlen en las elecciones del 2016 2016 de los in Estados den USA. Unidos. I want to remind us of a quote. Ich Y möchte quiero uns, an ein recordarles Zitat acerca de una erinnern. cita Early writings, que se encuentra en Early primeros Writings, escritos. Frühschriften, 260.1. Seite 260, Paragraph 1. She says those who rejected the first message, Sagt, Ella dice en diejenigen, esta die cita die que erste aquellos que Botschaft rechazaron el ablehnen, primer this mensaje, history, diese es decir, esta Geschichte historia, cannot be benefited by the second, no pudieron ser konnten nicht beneficiados durch por die el segundo. zweite profitieren. neither could they be benefited by the midnight cry, Y tampoco konnten sie pudieron auch ser nicht durch den beneficiados por el Mitternachtsruf, clamor de medianoche, profitieren, which was to prepare them for their close of probation. que era para welches sie auf prepararlos ihr para el Ende cierre de der la Gnadenzeit gracia de vorbereiten ellos. sollte. So those of us who didn't accept 1989 to Así que 9/11 aquellos que diejenigen, no die von aceptaron 1989 1989 al, nicht 20 al 11 de septiembre, not be benefited by anything from 9/11 to 2014. no konnten pudieron ser überhaupt para nicht, nada von dem beneficiados de lo que profitieren, ocurrió was entre el von 2001 al 11. September 2014 bis 2014 kam. They could not be benefited by 2018 y no konnten pudieron von entonces 2018 tampoco ser profitieren beneficiados por el 2018 y und por lo sie tanto van a verfehlen fallar en 2019. 2019. for the world. Für die Welt, Para el mundo, Those who did not listen between 2014 and 2019 aquellos que no diejenigen, escucharon die entre zwischen 2014 y el 2014 und 2019, 2019 nicht zuhören, for the world, this is the period of their first angel's message. en el für mundo, die Welt para ist ellos este dies, sería el periodo Zeitperiode del ihrer primer ersten mensaje Engelsbotschaft. angélico para Those ellos. who go through this history Aquellas personas que, Durch que están pasando por esta Zeitgeschichte prueba, gehen, saying make America great again, los die que dicen sagen, hagamos de "Macht Estados Amerika Unidos wieder un país groß." grande de we need nuevo, Donald Trump, wir los brauchen que Donald les gusta Trump Donald Trump, as a movement, como als eine movimiento, Bewegung, will not be benefited by anything that happens before Panium. ellos no van a werden ser nicht von beneficiados dem por nada de lo que profitieren, ocurra was, vor de- Panium antes de kommt, Panium o Neither in después, this history, nieder in tampoco dieser en esta Geschichte historia. when their close of probation comes, Und Cuando wenn el cierre de la Ende der gracia Gnadenzeit llegue, kommt, when the loud cry says come out, Cuando der un laute fuerte Ruf clamor les sea dado para kommt que und ellos sagt, "Kommt salgan, heraus", there's no hope for them. ellos no van a tener ninguna esperanza, Because this period porque en este periodo is dividing two groups of people. ya la división de dos grupos comienza a tomar lugar. als eine Como Bewegung. movimiento, Cannot stand on the side of Donald Trump in this history tú no Kann man puedes nicht estar auf del lado de die- Donald Trump auf en esta dieser Seite historia von Donald Trump in dieser Zeit der Geschichte stehen and expect to pass at Sunday law. und y pensar de que vas a erwarten, dass pasar man la am prueba de tu ley Sonntagsgesetz dominical. besteht. So when we come to these waymarks, Por lo que Wenn cuando wir jetzt- venimos wenn wir y zu llegamos a diesen estos Wegmarken hitos, kommen, how important is it Wie qué tan wichtig importante that as es a priest de que dass, como sacerdote als Priester we get them right podamos sie richtig entenderlo erkennen oder correctamente behandeln. and we understand 2016? y que podamos entender 2016, Because 2016 Denn porque 2016 is a 2016 test for Nethinim. ist fue una ein prueba para los Test für einen netineos. Tempeldiener. It should not be failed by a priest. Entonces Sollte un nicht von sacerdote einem no debería Priester fallar esa gefehlt prueba sein. And tampoco. if in 2016 Y si en Und wenn in 2016 2016 we're saying we like the sound of Make America Great Again, nos gusta diese cómo Stimme, suena "Mach esa frase de Amerika hacer Estados groß Unidos wieder", grande de nuevo, y not only did Esas we fail our frases. Sunday law, dann haben wir nicht no nur solamente hemos unser fallado nuestra ley Sonntagsgesetz dominical, verfehlt, we're failing the test of a Nethinim. dann, sino que estamos verfehlen también wir auch fallando den la Test prueba de eines los netineos Tempeldieners. también. It shouldn't surprise us. Así Und que es no nos sollte uns debería nicht, sorprender That's überraschen, why we're not yet doing public evangelism. la razón de por dass qué ni das der siquiera Grund ist, warum podemos wir hacer jetzt evangelismo noch público. keine öffentliche Evangelisation tun. So we must understand this history Así Also que wir müssen tenemos diese que Geschichte entender esta to be able historia to reach the Nethinims. para die poder Tempeldienern zu alcanzar y erreichen. trabajar por los But they have netineos en been el futuro. prepared based on how they respond to external events. Pero ellos ya comenzaron a ser Aber preparados, They have basado, been prepared based on their response to ellos ya están siendo Okay, preparados, sie werden basados dadurch en cómo präpariert, responden a estos aufgrund, eventos wie externos. sie externe Ereignisse darauf reagieren.
not just in the United States, but worldwide. Y Nicht no nur in solamente den es en los Vereinigten Estados Unidos, Staaten, sino en sondern el mundo weltweit. entero. And we're going to go back to this history. Así Wir que werden zurück in volveremos a diese esta Geschichte historia gehen. We want to see what's happening, Wir y wollen queremos sehen, was entender qué es hier lo que ha estado vonstatten ocurriendo and aquí. how church and state are already coming Y together. cómo Und wie la die Iglesia y el Stadt und Estado die ya han Kirche bereits empezado a schon unirse zusammenkommen. desde So 2014. to be a Nethinim, Así Also, que para ein ser un Nephilim etineo, zu sein, they must stand on the right side of their first angel's message. dann ellos müssen sie sich deben auf der estar richtigen del lado Seite correcto de la befinden, historia de während este ihres primer Engels ángel que ya llegó para ellos. Und die Y Rolle el dieser papel de nuestro Bewegung To be movimiento able to go to them at Sunday law, es ist, tener la am capacidad de llegar am a la ley dominical Sonntagsgesetz, de los dass netineos es ihnen möglich ist, zu ihnen zu gehen, show them the prophetic message, o al die cierre de la gracia de los netineos, mostrarles el mensaje Botschaft profético en zu aquel say, tiempo come out of her, my people. y und les ihr tenemos que sagen, zu decir, ihnen sagen zu salgan können, de kommt ella, pueblo mío. aus ihr heraus, mein Volk. And those who have successfully understood these external events Y Und todas diejenigen, aquellas die personas que han erfolgreich estado diese entendiendo correctamente los externen eventos Ereignisse, externos y están del lado erkannt correcto del haben, asunto, will accept that message. die ellos van a werden auch aceptar ese diese mensaje al Botschaft dann final. erkennen. Again, we're not talking about individuals, but as a movement. Y Wiederholt, recuerden, no estamos hablando wir de reden hier nicht individuos um como tal, individuelle- sino del individuelle, movimiento sondern als eine de Bewegung. ellos. Because I know that's a general statement. Porque Ich yo weiß, sé que es es, ein generelles, es una eine frase generelle bastante Aussage. general I o just want us genérica. to note, Ich Así möchte, que dass quiero wir que hier drauf, entendamos también o sepamos, we say, we've said before wir haben nosotros hemos dicho ya bereits vorher schon gesagt, that that there is an internal, that a message comes dass eine de que Botschaft cuando llega un kommt, mensaje, and divides into two groups of people. este mensaje dass divide diese dos zwei clases de Gruppen personas. in zwei Gruppen trennt. I think that's accurate, Und Y ich denke, yo das creo ist que eso es recht. correcto. but I would suggest there's not one message that comes, there's two. Pero yo aber ich quiero würde vorschlagen, sugerir de dass que nicht no nur eine solamente Botschaft un kommt, sondern mensaje dass que hier divide en zwei dos, kommen. Because those that reject that message take up another. porque Denn los que diejenigen, rechazan die un diese mensaje Botschaft toman ablehnen, otro. sie werden eine andere aufnehmen. There's always a second message, Siempre hay un Da segundo gibt es immer mensaje, eine zweite Botschaft. a counterfeit. un Eine, mensaje de falsificación Eine o Fälschung. falso. We particularly see that at 9/11, und wir Y eso sehen lo podemos das, ver particularmente en el 11 de speziell am 11. septiembre, por September. ejemplo. but you can see that in 1989. Pero también Aber se man puede kann das encontrar auch en 1989 1989. This movement says Diese Este Bewegung movimiento cree that this is Daniel 11:40, sagt, de dass que dies Daniel, esto 11:40 fue Daniel the defeat of 11:40, the king of the south. cuando el der rey del sur Untergang fue oder derrotado. Das Besiegen des Königs des Südens. The king of the north defeated the king of the south. El Der rey del König des norte Nordens derrotó al rey del besiegte sur. den König des Südens. Another message Und Y eine luego weitere hay otro Botschaft says mensaje that there was a Russian deep state donde dicen dass que es hubo da una conspiración del einen gobierno ruso, russischen Deep State gab, that orchestrated that, que ellos welches se inventaron dieses alles todo eso, fabrizierte, that's controlling world leaders from behind the scenes. sino que hay unos welches, hay un control de los von líderes hinten mundiales rum que se hace detrás welcher Regierungschef de bastideros o so wie eine Puppe regiert. del telón, And they've planned this sino Und que dass fue sie un dies plan, alles geplant haben, as some type of plan das ist algún tipo alles eigentlich de mehr idea oder o de weniger plan ein que Plan se ist, hizo to control the people para die Menschen controlar a las zu personas kontrollieren and come back when they're ready to strike again. y und así dass ellos sie poder einfach volver nur cuando estén darauf preparados warten, para bis alles bereit golpear ist, de dass nuevo. sie wieder zuschlagen können. So we have a prophetically accurate message, Así que Also haben wir tenemos eine un mensaje que es prophetisch correctamente, accurate proféticamente, conspiracy theory. y Und también dann tenemos haben wir una eine teoría de conspiración. Verschwörungstheorie. We come to 9/11, Dann kommen Cuando wir zum llegamos al 11 de 11. September septiembre, and the message says und die hay un Botschaft mensaje que sagt, this dice, is Islam, dass es el Islam es ist el que it's hizo the third esto, woe, este es el tercer ay, and it's the restraint. y es und la da ist ein restricción Zurückhalten. The del message Islam. is tested Die El Botschaft mensaje wird es probado, getestet, on the repeat of Millerite history. es aufgrund probado der porque Wiederholung significa la der repetición de la historia Milleritengeschichte. milerita, But there's an alternative message. pero hay un Aber mensaje es gibt auch eine alternativo también. Alternativbotschaft. If we listen to someone like Walter Weiss, Si nosotros Wenn wir escuchamos a alguien como Walter jemanden Bate, zuhören, jemanden wie Walter Falt, it's a dangerous counterfeit. dann sehen él wir es dort una falsificación bastante peligrosa. eine gefährliche Él da un Fälschung. mensaje What bastante he would peligroso. say Was Él sagen diría würde, realmente It's all organized by an American deep state de es, que dass lo que dies ocurrió el 11 de alles, septiembre von einem simplemente todo fue amerikanischen preparado Deep por State una organisiert wurde. conspiración You can't dentro trust del the gobierno media. estadounidense. kann den Él Medien te diría, no nicht confíes en lo vertrauen. que te dicen los This canales de was a televisión. plot Und dass dies Esto alles fue todo un ein invento. Plot war, to control the minds of people Fue algo die, orquestado Gedanken para von controlar la Menschen mente de zu las kontrollieren. personas by fear, y para controlar a las personas aufgrund mediante der miedo. and this wasn't Islam. Und Y dass que es no fue el nicht Islam. war. So we have a prophetically accurate message, Entonces Also tenemos haben un wir wieder mensaje eine profético prophetisch que es correcto akkurate Botschaft and we have conspiracy theory. y und tenemos dann una haben teoría de wir, conspiración. Verschwörungstheorien.
So when we come to this history, Así que cuando Wenn wir dann vengamos a jetzt esta zu historia de dieser aquí, la de Geschichte los kommen, the netinios, Nethinims, Die Tempellieder 2014, 2019. de 2014 a 2019, 2019. If we just talked about 2019, si Wenn wir hablásemos, einfach nur por über ejemplo, de 2019 2019, sprechen würden, there's a prophetically accurate message, va a dann haber gibt es un eine mensaje prophetisch profético akkurate correcto, Botschaft, an alliance between the king of the north and the king of the south. eine una Allianz alianza zwischen dem entre König des el Nordens rey und del dem sur y König el des rey del Südens, It's norte, been called collusion. una welche alianza que se le llama hoy colusión, Collusion in German? en las mediáticamente se le conoce como colusión. Zusammenstoß, aber It's not a very good word Hochverrat anyway. genannt wird. There's several versions in the German of what collusion can be. It's not a very good word, Es ist Bueno, kein no es una palabra gutes muy, Wort. muy buena, which is why Trump Collusion. went with it. Und das ist der Grund, warum Trump dieses Wort benutzt. y así es como We se le have a dice a Trump. prophetically accurate message. Pero sí Aber tenemos wir un mensaje haben profético prophetisch correcto eine akkurate Botschaft. There's a dictator coming up in the United States. que Da kommt explica ein de que hay un Diktator dictador in que den se está Vereinigten levantando en los Staaten Estados auf, Unidos going to control the people. y que él va a controlar al pueblo. Menschen kontrollieren wird. It's the last president of the United States. Un Es ist mensaje der que dice que es el último letzte presidente de los Estados Präsident der Unidos. Vereinigten Staaten. It's going to bring church and state together. Un mensaje welche que dice que Kirche él va a und unir la Staat iglesia y el zusammenbringen Estado. wird. Prophetically accurate message. Es un mensaje profético Prophetisch correcto. korrekte Botschaft. All of those, Collusion ist geheime Absprache. all of those externally and internally, All Y diese todos externen aquellos und que internen, internamente y externamente die diesen, fallen esta prueba del Test bestehen 2019, werden, are tested on conspiracy theories. la prueba werden va a ser auf fallada por causa de una teoría de conspiración. Verschwörungstheorien hin getestet. There's a worldwide and American deep state Das ist da Van ein a decir de que weltweit- hay oder beziehungsweise una amerikanische conspiración Deep interna State en gibt, el, connected to the media, en el gobierno, que das ellos in controlan los Verbundenheit mit medios de den comunicación Medien steht, trying to undermine the president, y lo que están intentando es socavar y destruir la presidencia de Donald Trump. control the people, die Y ellos, Menschen ellos son los que kontrollieren. quieren controlar a la gente. Schattenstaat. at every single one of these waymarks, En cada An uno jeder dieser de estos einzelnen hitos Wegmarken you have a true prophetic message hat man van a eine encontrar que hay un wahre, mensaje profético prophetische verdadero Botschaft and a message based on a deep state. und y un eine, mensaje basado en una Botschaft conspiración basierend auf del diesem Estado. Deep State oder Schattenstaat im Deutschen. Whether it's 1989, 9/11 or 2019. Bien sea 1989 o el 2001 o el 2019. That message about a deep state Y ese mensaje acerca de una conspiración del runs Estado thick through our movement. está bien distribuida en nuestro movimiento. Se cree mucho en esas cosas. Porque nosotros cuando llegamos a este movimiento Concepts like that of Walter Weiss, teníamos conceptos como aquellos de Walter Bate, Illuminati, United Nations. los Illuminatis, las Naciones Unidas. Die Vereinten Nationen. This is the basis of the conspiracy theories. Esas son las das bases ist, de, oder das ist de die las Basis teorías de der conspiración. Verschwörungstheorien. And it's not only the priests that are being tested on this and failing. Und es Y ist no es nicht nur solamente die los Priester, sacerdotes die los que han sido daraufhin, probados en eso y getestet algunos han werden und es fallado. verfehlen. This becomes a test for the Nethinims in 2009. Se convierte Dies también wird en una auch prueba ein para Test los für die netineos en Tempeldiener im Jahr 2019. 2019. Because what Donald Trump would say Porque lo Denn que Donald was Trump Donald diría Trump sagen würde, is that there's a Democrat deep state. es dass de es que da hay einen una conspiración hecha por los demócratas Deep que lo State oder quieren, Schattenstaat geben würde. That are using the Russia investigation to Que están- undermine him as president. que están queriendo usar o están usando la investigación, Mother investigation. Oh, okay. Die, que están die queriendo usar la Investigation investigación des Thrillers del benutzen, problema entre Rusia y Estados So Unidos. we're out of time. Also Eh, Zeit ist schon Este documento hecho por Robert Mueller. Ya hemos Wir werden terminado por hoy. nochmal Vamos a hablar más de estas diese líneas am Morgen el día de behandeln. mañana. We're trying to see the pattern of the 144,000. Wir Ya hemos versuchen, empezado a das ver el Muster patrón que von encontramos en la línea de los 40.000 In every 144.000. dispensation there's two waymarks. Und in jeder En cada Zeitalter dispensación gibt es hay zwei dos hitos. Wegmarken, jeder Dispensation. When you come to the priests, Und wenn man zu den También vimos a los Priestern kommt, you can sacerdotes see that increase of knowledge and formalization. y da pudimos ver sieht man, dass la die Zunahme der formalización Erkenntnis und y die el Formalisierung aumento der del Botschaft conocimiento Same de pattern ellos. that brings us to the midnight cry. ist Y ist teniendo das este el gleiche mismo Muster, was patrón que nos va a uns llevar a zur nosotros Mitternacht al zurückbringt. el clamor de Always medianoche. tested on that message. Aber wir werden Solo que immer siempre auf vamos a tener dieser que ser Botschaft probados por ese getestet. mensaje que When we come to creció. the Nethinims, Und dann Cuando kommen wir vayamos zu a den los netineos, Tempeldienern. this is why the waymark of 2016 is an important event. esta es la Und razón das por ist la der cual Grund, el warum die evento Wegmarke de 2016 2016 es tan eine wichtige importante. Wegmarke ist. Because the world will pass or fail based on how they respond
to this history of their first anger. Porque Denn el mundo die va Welt a fallar wird en la prueba aufgrund, wie o sie a auf pasarla, diese Ereignisse dependiendo in de dieser cómo Zeit respondieron a reagieren, estos eventos que entweder ocurrieron antes bestehen oder del verfehlen. And it's 2019. based on external events. Und Y es para alles ellos basiert va a estar aufgrund basado von en eventos externen externos. Ereignissen. And for those that identify Donald Trump as a dictator, Und, Y para todos aquellos que han für logrado diejenigen, die, identificar a Donald Donald Trump als como un Diktator dictador, darstellen oder identifizieren. when we bring them a prophetic message, Das cuando sind les diejenigen, demos die, wenn wir al eine final nuestro prophetische mensaje Botschaft profético, bringen, they will recognize in prophecy ellos van a reconocer en profecía what they've already felt and heard. was sie o bereits schon aquello que ellos gefühlt ya und han gehört sentido, haben. aquello que ellos ya We saben y han have escuchado. in our period of plowing, En unserer nuestro propio Zeitperiode periodo des de arado, Pflugens a perfect message haben nosotros wir bereits teníamos un eine mensaje perfekte perfecto Botschaft and a message of conspiracy. y luego una und falsificación eine que era una teoría de Botschaft conspiración. basierend auf Verschwörungstheorien. So all through Donald Trump's campaign Así que Also, durante toda la campaña während der ganzen presidencial de Kampagne Donald von Trump Donald Trump and well into this year, und y auch llegando hasta bereits nuestro schon weit in dieses 2019, Jahr este hineingehend, año, two streams of information. gibt es da encontraremos zwei siempre Ströme dos von fuentes de información. One is talking about a Democrat deep state Una Eine habla de handelt una oder teoría spricht de von einem conspiración demokratischen en el Deep Partido State, Demócrata. demokratischen Schattenstaat. It's talking about Clinton. Es spricht Una über habla de Clinton, Hillary It's Clinton, talking about people like George Soros. habla de gente oder como solche George Leute wie Soros, George un Soros, millonario, Talking about the UN oder habla de es las handelt Naciones von den Unidas Vereinten Nationen and a whole heap of conspiracy theories. und einen y ganzen un montón Haufen de von teorías de conspiración. Verschwörungstheorien, That just like 9/11 and 1989 die Igual genau wie a como ocurrió en el 11 de septiembre y en 1989. work against our prophetic message. Es gegen es unsere un mensaje que prophetische lucha Botschaft contra arbeiten. nuestro mensaje But if we profético. have a true stream of information, Pero Aber si wenn tenemos wir una einen fuente de wahren información Strom que es von correcta, Informationen haben, so must they. dann müssen ellos auch también sie es necesitan haben. tener una. And they have media Und sie Ellos sí haben la auch tienen, Medien, tienen who are medios identifying Donald Trump welche de Donald comunicación Trump y revistas que identifican as a the Donald last Trump president of the United States. como el als último den letzten presidente de los Estados Präsidenten der Unidos. Vereinten Nationen. And this is all organized by God Y Vereinten todo Staaten. esto Und das fue ist organizado alles por Dios organisiert bei Gott, to plow and prepare them para arar sie zu y pflügen preparar und a los vorzubereiten, neteneos to harvest. auf para die luego llegar Ernte a vorzubereiten. la cosecha. When we as a movement go to them, En aquel tiempo, cuando nosotros como movimiento los alcanzaremos por and primera say, vez "Come out of her, my people." y Und les sie diremos, sagen, kommt salid de ella, aus pueblo ihr mío. Haus, mein Volk. If you will kneel with me in prayer. Si se Wenn arrodillan ihr conmigo, mit mir por favor. euch hinknien würdet zum Beten. Dear Father in heaven, Querido Padre Lieber Vater im Celestial, Himmel, thank you for our blessings. te wir agradecemos möchten dir por tus danken für deine bendiciones. Segnungen. Thank you that you love us, Wir möchten Te dir danken, agradecemos dass du que uns nos liebst amas also for the work you're doing for the world. und auch por für esta obra die que haces Arbeit, en die du favor an del der Welt mundo. verbringst. I pray that we will understand it pido que la Ich podamos möchte dich bitten, entender. dass wir es verstehen and that we will work in concord with you, Y que und dass podamos wir trabajar en in Concord, concordia, in en Einheit armonía mit dir contigo. handeln. that we might not hinder the work you are trying to do for them. Que no Dass wir impidamos, Señor, die la obra Arbeit, que die tú du estás versuchst haciendo für por sie zu ellos. vollbringen, nicht hindern. Grant us wisdom Möge Danos uns, gib uns sabiduría Weisheit, as we handle these subjects. para werden que wir mit podamos diesen Thematiken umgehen. lidiar con estos asuntos y estudios. En Bitte el dies nombre de in Jesu Jesús lo Namen. pido. Amen. Amén. Amen.